¿De acuerdo? Bien, creo que ha llegado el momento de presentar a nuestro invitado, con quien vamos a comentar acerca de ambos libros suyos. Su primer libro es Órbigo y el segundo es La rehabilitación de Cupido. ¿De acuerdo? Ambos libros de relatos, ambos libros de narrativa. Así que por favor, fuertes aplausos para Juan Carlos Cabrera. Adelante. No, bueno. Ya, bien, mientras Juan Carlos trae sus libros, recuerden a todo el público que nos dio más que todo por la revista La Voz Docente, que son los miércoles culturales, un espacio que se viene desarrollando ya desde el mes de agosto del año pasado y que iniciamos esta actividad porque nos dimos cuenta que en Lima Norte no hay muchas actividades de este tipo, que la mayoría de las actividades culturales en Lima están concentradas en algunos lugares, del centro de Lima, de Barranco, de Miraflores, y de ahí no salen. Entonces, en el resto de Lima no es muy común este tipo de actividades. Como objetivo nos pusimos que haya en Lima Norte una actividad como la que venimos haciendo, que también presente autores, a poetas, a escritores, a músicos. También ha habido acá unos que han venido a cantar, ¿verdad? Unos compañeros cantautores, y que a través de estas actividades se fomente la lectura. La lectura es importantísima por muchos aspectos, que ya seguramente los iremos comentando y que los hemos comentado en algunos programas. El profesor Francisco Ael es uno de ellos, que ha comentado la importancia de la lectura, ¿no? Así que bien, esta es la finalidad de este espacio cultural, ¿no? Bien, Juan Carlos, vas a leer, creo, poesía también. Sí, también poesía, puedo presentar los libros. Sí, por supuesto. Yo creo que 3 poemas, ¿te parece? 3 poemas y luego pasamos a comentar tu libro. ¿De acuerdo? Juan Carlos Cabrera, permíteme por favor uno de tus libros para ver algunos datos suyos, ¿de acuerdo? Para que el público te conozca. Juan Carlos es egresado de la carrera de Derecho en la Universidad de San Martín de Porres, trabajó como asistente legal en algunas empresas, gracias a lo cual redirigió su vocación hacia las letras. Llevó cursos de narración en el Centro Cultural de la Universidad Católica y La rehabilitación de Cupido es su primer libro de cuentos. Mientras lo escribía, elaboraba a la par su tesis para obtener la licenciatura en Derecho. ¿De acuerdo? Este es uno de los libros que vamos a comentar el día de hoy, La rehabilitación de Cupido. Y el siguiente es, tenemos acá, que es Órbigo, ¿de acuerdo? Órbigo es del año 2019, ¿no? El año 2019, ¿de acuerdo? Pero antes vamos a escuchar poesía. Gracias a los chicos y las chicas que están acá, a Ángel, señor Ángel, por la presentación tan sincera y honesta. Por el respeto que le tengo, le digo, señor. Creo que no me quedo en bueno, estos poemas que están acá han sido hechos después de muchísimo tiempo de haber preescrito antes hijos. Entonces, en la medida de lo posible, estos poemas no han sido publicados en un libro, una publicación como libros de relatos de los que habló Ángel, pero están dentro del proyecto, ¿no? O sea, espero que les guste. Vamos a leer 3 poemas y bueno, dice, este se llama Por ti. ¿Sabes? Anoche estuve tanto contigo, no te lo imaginas. Tanto como un amanecer entero dura en la vida de un niño. Tanto como mi madre en mi vida. Tanto como todo lo que me diste. Las noches, es cierto, nunca fueron infinitas. Porque eso es lo que dirás, ¿verdad? Dirás que fui un criterio abusivo. Un mono incendiario que jugaba a enamorar. Como si el amor no haya sido real. Aunque tú sabes cómo son esas cosas contigo. Siempre totales, permanentes, infinitas otra vez. Aún insisten mis viejos hábitos, mis pésimos buenos modales, y aunque la integridad me juegue en contra, nunca me dejaste vacío. Podrás jurar que no te quise, pero no puedes negar en la noche, no puedes negar tu existencia, los ojos ajenos, el planeta a oscuras, al menos para ellos, ¿será?
El camino de la serpiente crees, nunca fue conmigo, nada te niego, ni este café con el de pretexto dirigirte un último texto. Mas, ¿sabes? Todos los días te recordaré un poco, sin desánimo, sin rencor. Tanto que me diste, tanto que le arrebataste al mundo para decirme, ¿cuánto cambiamos estos años? Me volviste tu esclavo. Mi confusión, siempre mi confusión. Tienes toda una era nueva para que te recuerde. Me quitaste la humanidad, también mi obsolescencia y el malestar. Monstruo incrédulo he sido, liberado por tu naturaleza santa. Artilugio humano, mujer total. Nada te niego, ni este café con el que pretexto dirigirte un último texto. Mas sabes, todos los días te recordaré un poco, sin desánimo, sin rencor, tanto que me diste, tanto que le arrebataste al mundo para decirlo. Vamos a cerrar el primer poema. El primer poema. Para Jimena. ¿Lo sabes? Hoy aquí te guardo. Tu coraza es de vainilla. Y cuando amenaza mi presencia a tu hermosa y silenciosa soledad, algo pasa con mis ojos que contemplan tu belleza, azorados, con humildad. Todo en mi área se resigna a acontecer tu vida, tu presencia infinita, tu sello de agua, tu marca de nacimiento, tu lado misterioso de la verdad. Mis sueños acontecen una unión metafísica eterna, una comunión sensual, marital, total. Este es el segundo. Este no les puedo decir. Paranoias. Salvo por el miedo. El miedo que siempre parece conmigo. El miedo a dormir. El miedo a enmudecer. El miedo a penar como si ya estuviera muerto. El miedo a sentir. El miedo a ser valiente. El miedo a pensar más que lo normal. El miedo a enfermar. El miedo a incomodar. El orgullo de tener miedo es mi característica, entre otras características. El miedo a la paradoja. El miedo a existir y a no existir. El miedo a hacer simulación. El miedo a los demonios. El miedo al diablo y a que la Iglesia Católica sea más y más Satanás. El miedo a ser odioso y sentir que aún así me amas. El miedo a la verdad. El miedo a la indiferencia de Dios. El miedo a despertar la pena de los demás. El miedo a hablar más de la cuenta. El miedo a morir. El miedo a no vivir lo suficiente o lo necesario para ser feliz. El miedo a parecer un hombre bueno. El miedo a pagar con tristeza mis pecados. El miedo a no ser suficiente. El miedo a volver a sentirme así. Esos serían los tres poemas que son los que tengo por ahora el cuerpo de los poemas que les dije que voy a publicar en algún momento con los chicos acá. Espero que les haya gustado, espero que les haya entretenido un poco, quizás lo desestresó también escuchar mi voz cadenciosa, espero. Ahora bueno, gracias a la gente por los aplausos. Gracias. Muchas gracias. Quiero hablarle un momento de algo, me paso a... Bien, Juan Carlos, mira, bueno, gracias por tu poesía. Yo no sabía la verdad que tú querías poesía, pensé que solo estudiar narrativa, ¿de acuerdo? Pero me he quedado con uno de tus versos del primer poema que dice: me quitaste la humanidad. Obviamente estás refiriéndote a una segunda o tercera persona, ¿de acuerdo? No te estás refiriendo a la poesía en sí. Pero ¿qué puede quitar una humanidad? La pregunta es esa, ¿no? Me gustaría desarrollar ese tema introductorio a uno de tus libros, porque entiendo que Órbigo tiene que ver con una ciudad caótica en la que justamente lo que hace falta es humanidad.
¿de acuerdo? Hay una construcción dentro de Órbigo de una ciudad que podría ser Lima, podría ser cualquier otra ciudad, pero en la que hay violencia, en la que hay precisamente eso, deshumanidad. Entonces, en ese verso tú dices, me quitaste la humanidad. ¿Qué es lo que hace que nosotros, como seres humanos precisamente, que tenemos humanidad en el sentido de que somos personas que podemos hacer el bien, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que puede quitarnos la humanidad? ¿Qué puede hacernos antihumanos en todo caso? Que claro, es algo que lo vemos todos los días, en todos lados y a cada rato, pero ¿qué es eso que nos convierte en seres sin humanidad? A ver, gracias por la pregunta ha sido bastante buena, en realidad. ¿Qué le puede quitar? Lo primero que pensé, no sé si incluso alguien se escucharon mis pensamientos, es un chiste, ¿no? Lo que le puede quitar la humanidad a una persona es el conocimiento excesivo, por ejemplo. Porque el conocimiento siempre otorga algo parecido al poder. O sea, de hecho hay algo parecido a el conocimiento es poder, ¿no? Es una frase muy manoseada, sobre todo en el Perú. El conocimiento de verdad puede ser el poder y puede hacer la diferencia cuando uno entiende cosas que el resto no. Entonces, en la medida en la que una persona tiene más conocimientos sobre alguien en específico, no por ser una especie de conspiración, sino por entender más el mundo, esa persona se vuelve menos humana, es menos parecida a alguien bueno, es algo parecido a un ser frío y calculador. Entonces, si una ciudad como la ciudad de Órbigo, que viene a ser como una maqueta de lo que es Lima, o las ciudades capitales del mundo, está llena de gente intelectual, gente con conocimientos, gente con sueños, gente con metas, gente con deseos profundos, gente distinta, esa gente a lo largo de su vida y su tránsito en esta ciudad, en la vida o en el mundo, se vuelve gente peligrosa. ¿Pero por qué? Porque en la medida en la que esos conocimientos nos ayuden a superar obstáculos, uno va perdiendo su humanidad. Uno, si ve a un hombre tirado en el suelo, caminando en el centro de Lima, uno no va a preguntarle qué le pasa, no lo va a llevar a la enfermería, ¿no? Uno va a seguir caminando y va a caminar más rápido todavía porque tiene miedo que le pase algo. En la medida en la que uno se vuelve más inteligente que el resto, una ciudad se transforma y se vuelve muchísimo más poblada de comercio, de colaboraciones, como decíamos antes que yo era el ejemplo. En la ciudad y en la sociedad todos colaboran con todos. Si hay alguien que te puede llevar a tu casa por un precio a salvo, entonces es una persona que aporta a la sociedad. Si es alguien que te puede dar alimentos a cambio de dinero para no poder cocinar y tener tiempo, está aportando. De ese modo también, la gente que escribe, la gente que lee poesía, la gente que trabaja en cualquier otra cosa, o lo que sea, aporta a la sociedad. Esos conocimientos que uno va encontrando en el camino dentro de una ciudad cosmopolita como Lima, Caracas, qué sé yo, Bogotá, lo que sea, Nueva York, Barcelona, lo que sea, generan una suerte de gente, una masa crítica o un criterio colectivo de gente que se entiende por humanidad, lo que quiero decir, algo ni positivo ni negativo, solamente un dato nada más. Eso puede crear una sociedad llena de gente capitalina, citadina, que tiene intereses comunes, ¿no? Más allá de nuestros intereses, las personas somos algo parecido a un conjunto de hechos que nos marcan o que nos distancian de otras situaciones. Si a alguien le va bien en un recital de poesía en el verano del 2023, puede que en el futuro, a todas las personas a las que les fue excelente, nos encante ir a recitales todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien, por ejemplo, toma un taxi y casi le quiere robar? No toma más taxi porque se aleja del dolor. Ahora, lo mismo pasa con la humanidad. A mí me ha pasado esto. Cada vez que me vuelvo más rápido, cada vez que me vuelvo más fuerte, más resistente, o me encuentro con datos que la gente no entiende sobre el mundo, la vida, las cosas, me vuelvo menos humano. Y en este poema, cuando una chica te dice secretos femeninos, que van en, no sus secretos, que yo me duermo con medias viejas que tienen como 4 o 5 años y están huecas, porque me siento mejor así, no me dice que no sale mucho de su casa y que la gente en realidad puede creer que ella es una chica lograda, pero le encanta estar en su casa sin hacer nada. Entonces esos secretos femeninos, como lo que le decía a la señorita Melissa, que a veces una chica simplemente no quiere sentirse agobiada por tantos y tantos y tantos hombres, porque en la medida en la que la chica se vuelve menos humana por esto, con los hombres, cuando ya empieza a ser puber, cuando tiene 12, 13 años, los hombres maduros ya le empiezan a ver como carne ya. Y no puede ni caminar porque en cada esquina hay alguien que le está molestando.
En el tiempo, esas chicas llegan a desarrollar una personalidad que rechaza a la multitud de pretendientes que pueden haber, porque se hace humana, es una chica, es una persona, y se vuelve menos humana en materia de hombres. O sea, si el hombre se desquicia solo, que se desquicie, que piense lo que quiera. Para mí, que ese criterio de la humanidad a mí me salió como algo bueno. Ahora, si tuviera que ser algo social y fuera el reverso, tendría que darse cuenta como que el que tiene más conocimiento puede ayudar más a la gente, y el que no lo tiene no puede ayudar. Como un psicólogo, como si fuera un abogado, en todo caso un profesor, el que tenga más conocimientos y el que sea menos inocente, no se debe ver la humanidad como una virtud si es que uno es inocente. La inocencia no pasa por algo parecido a ser infantil, a ser engreído. La inocencia es algo que tienen los niños, ¿no? O no haber hecho nada, pero no ser tomado como, no, eres un inocente. La humanidad depende de cómo se vea. Si uno ve en el planeta, a nivel global, que la humanidad es un desastre, entonces es un desastre. Pero si la humanidad está siempre desarrollada, es eso. Depende de cómo lo vean. Yo lo veo como que me quite la humanidad, para mí es algo bueno, siempre lo planteo así. No me hace daño pensar que me vuelvo alguien menos humano, me vuelvo más práctico con el tiempo. Y aunque suene raro lo que digo, ese verso me encanta, no le doy vuelta atrás, me gusta ese verso, porque los secretos que me van contando en el criterio amoroso son cosas que ya confié para mi desarrollo personal, humano, ¿no? Profesional. Si tienes una pregunta más, me gustaría abordar ese tema más. Bien, no, muy interesante tu respuesta, ¿no? Yo iba por otro lado, me volteaste completamente la página, ¿no? Está muy bien. Sí, no, interesantísimo. Ahora, claro, la otra idea sería también en qué momento realmente hemos sido humanos, ¿no? Porque si nos vamos a la historia, en qué momento hemos sido humanos, entonces eso es, digamos, como que para ir amalgamando el tema, ¿no? Claro, no pueden de repente quitarnos nuestra humanidad porque no hemos sido humanos o no somos humanos de alguna manera, ¿no? Como tú dices, si vamos por la calle y vemos a alguien indigente, no vamos y lo ayudamos. Simplemente lo dejamos ahí, que siga su vida, yo sigo la mía. Entonces, ahí en ese pequeño instante está demostrado que no hay una humanidad, ¿no? Entonces, bueno, por eso digo, claro, de repente. Bueno, pero bueno, en todo caso, vayamos al tema de Orbio, que es el tema que queremos unir ahí, porque tiene que ver con ello, ¿no? Primero, Orbio, el título del libro, ¿no? Orbio, lo que yo conozco de la palabra, es un río que yo en España, ¿verdad? Es un río, así es, un río caudaloso, pero ¿de dónde nace la idea de Orbio? ¿Tiene que ver con este río o por qué pusiste el título al libro Orbio, ¿no? Coméntanos en general sobre este libro. Gracias por la pregunta. Lo de la humanidad, no quise darle la vuelta completamente, pero no podría haber cambiado el sentido porque para mí, como lo dije, me hizo bien que alguien me cuente cosas interesantes que no le cuente a nadie más, por ejemplo, me daban poder, pero poder de decidir con quién me junto y con quién me junto, ¿no? O sea, si serás tú no es un pecado, dice, bueno, entonces disculpa que sería la pregunta, no quiero decir mucho Orbio. ¿Qué pasa con Orbio? Yo cuando terminé de escribir ese libro en Jesús María en el año 2018, 19 más o menos, tengo un cuerpo de 9 relatos que van de una ciudad. Me doy cuenta que van de una ciudad, porque todos transcurren, y cito en los relatos cuentos, nombres de distritos. Pero cuando armo el cuerpo me doy cuenta que el libro puede ser más interesante todavía si le asigno a cada distrito un nombre distinto. Ya no sería... El gueto ya no sería, por ejemplo, un lugar en la Victoria. El gueto sería algo parecido a barrio obrero, ¿no? Miraflores ya no sería Miraflores. Miraflores sería Costanera. San Miguel ya no sería San Miguel. Sería un nombre anterior que de la época de Colonia. Fundo Pando sería. Y entonces cambio los nombres de los distritos, obteniendo de internet el nombre anterior, ¿no? Que había en la colonia o después hace 100 años, hace 50 años. Y le cambio los nombres a todos los distritos, pero todo fue inspirado en Lima. En 2 años me dediqué a escribir nada más y a seguir con mi vida porque ya había publicado el primer libro de Cupido, el Blanco. He tenido varios ejemplares. Orbio, cuando ya tengo el cuerpo y ya se lo entrego a un compañero, a un
colega de la escritura, que no está acá por ahora, él me da luz verde para el poema, para el cuerpo de relatos, y me dice, bueno, cogen un nombre, me dice, porque el libro ha cumplido una valla, no ha pasado la valla, entonces tiene como que la calidad para publicarlo, pero cogen un nombre, me dice. Entonces yo empiezo a pensar cuando estaba en el Jesús María, y la palabra de órbigo se me viene como una historia loca, en donde yo imagino, por ejemplo, que todavía no ha llegado la plaga mundial, esta de la enfermedad no llegó todavía, era el 2018, 2019. Y me hice la idea de que yo iba a experimentar un apocalipsis. En este apocalipsis, el planeta se iba a llenar de una plaga, o de una enfermedad, o de un criterio invasivo, o algo destructivo, y las mujeres del planeta iban a salir en una nave espacial hacia un satélite artificial que se iba a llamar Órbigo. O sea, yo antes de llegar al título de Nueva León, del libro, no lo entendía todavía. El nombre de Órbigo se viene así, como el satélite artificial o el planeta artificial, donde voy a ir, donde la nave de las mujeres de la Tierra, que se salvan, van a ir a abandonar el planeta, porque el planeta era un planeta era una maqueta, era como ¿cómo le dicen eso? Un cascarón, era algo inhabitable. Pero ¿qué pasa con ese planeta artificial? Se llama Órbigo. Y tú dices, pero ¿cómo los escritores o los poetas obtienen su información? Eso es un secreto, pero se me vino nada más. Como si hubiera sido un ejercicio de telepatía. Se me vino el nombre de Órbigo. Yo le pongo el nombre de Órbigo al libro, el libro se llama Órbigo, le digo a los editores, y en el momento en el que empezaron a trabajar el cuerpo para editarlo, para diagramarlo, busco la palabra Órbigo en el buscador, en Bing o en Google, lo que sea, que tenía en ese momento, y me parece que Órbigo es un río que está en España, o sea, existía el nombre. Y existía una provincia que se llamaba Nueva León. Ahora, el río Órbigo en Nueva León, en España, tiene una leyenda media rara, no es absurdo, es una leyenda negra. Dice que en ese río un barco naufragó, sobró, y ese río es caudaloso, pero murió mucha gente en ese naufragio de un río. Hay ríos que son muy anchos. El río de la Plata, por ejemplo, en Buenos Aires, es ancho, no es como el río Prima, que Chillón, que tú de acá a la esquina ya lo puedes ver donde termina, ¿no? El río de la Plata es ancho, como un lago muy grande. Por el río Órbigo me imagino que es caudaloso también. Nunca he estado en el Amazonas, pero me imagino que debe ser parecido. Y naufragó el barco ahí. Eso no lo cambié, lo dejé ahí. No me dio mal abuelo. Digamos que las musas, ese sentimiento que se te viene, que te dicen, haz esto así, me dijeron, déjalo ahí. Déjalo, o sea, es una idea, es un chiste, no tomé la cosa. Entonces el Órbigo que como Órbigo, a veces me dicen, compra pan, yo voy a comprar pan, las musas también, porque tienen también sus razones para hacerles caso también. Y eso sería Órbigo. Tiene un criterio femenino que te cuenta cosas. A cabalidad diría que es un instinto, una inspiración, no sé. No, claro, te preguntaba por el título, ¿no? Porque es un nombre que no es muy común y es como de repente como Trícer, ¿no? Todo el mundo se pregunta qué quiere decir Trícer, ¿no? Por ahí se encontró una entrevista en la que Vallejo dice, no dice nada, no se le ocurrió nada más y así que no hay por qué darle tanta vuelta al misterio. De repente también en tu caso es así, se te ocurrió y listo, ya dice Órbigo. Y después descubriste que Órbigo era el nombre de un río, ¿no? Y listo, no hay por qué darle tanta vuelta al tema, ¿de acuerdo? Ahora, lo que sí hay que darle vuelta al tema es en la temática. Tú me has hablado de una ciudad que podría ser Lima, pero ¿por qué no simplemente decir que es Lima? ¿No? Porque no sé si es una ciudad distópica, es una ciudad ficticia, cuánto de realidad hay en la historia del libro, en los personajes, en el contexto, no sé, de las historias que cuenta el libro, ¿no? En el contexto de los personajes. ¿Cuánto de real hay? ¿O es toda una ficción distópica, así bien 1984, así Orwell, no sé, ¿no? ¿Qué le decía Ángel? Tal cual le digo, o sea, es como... Yo le pongo Órbigo por el tema que ya les había dicho antes, que parecía como un poco más parecido a algo interesante, que el cuerpo del libro evoque una ciudad que no existe,
como tal, porque no hay una ciudad en el mundo que se llame Órbigo. Hay un río en España que se llama Órbigo, pero no hay una ciudad que se llame Órbigo. Entonces uno busca en Google, Órbigo entra mi libro, mi foto, ¿no? Pero no una ciudad. Ahora, ¿por qué no ponerle Lima al libro, no? Bueno, es que Lima es como un criterio soso, es como nuestro acento, por ejemplo. No tenemos una cantadita en Lima, ¿no? En Lima hablamos normal. Decimos 1, 2, 3, 4 y no suena nada. No suena ni a mango ni a menta, suena a nada. Y el libro de Lima no era muy bueno, ¿no? Ahora, ¿de qué va? Órbigo es algo que plantea a mí, en mi cabeza, me plantea el satélite artificial, porque por eso era. Es el lugar a donde se dan las mujeres de este planeta deshabitado, algo sería. Y Órbigo, ¿qué es Órbigo? El libro no es un satélite donde se dan las chicas para salvar su propio destino, ¿no? Pero esta historia del relato ficticio que tú comentas, es una historia que está dentro del libro. No, eso se me vino antes, por eso le puse Órbigo. El satélite era Órbigo, el satélite, donde iban bien las chicas del planeta, porque el planeta era un cascarón de cosas, ya no había vida acá. En mi mente era, porque todo el tiempo me la paso creando historias hasta cuando estoy solo. Como cualquier escritor diría, cuando estoy solo estoy creando cosas, diciendo cosas. Y entonces era Órbigo, yo me lo pongo Órbigo, le pongo Órbigo, porque está en esa locura del satélite, ¿no? ¿Y por qué era loco ese tema? Era loco porque yo me iba al satélite de la nave de los hombres, de las mujeres. Y las mujeres me decían, vuelve, me decían. ¿Para qué vuelve? Me decían. Y cuando vuelvo del satélite, supuestamente me vuelvo como una especie de metahumano y con una corriente eléctrica entre el planeta y el satélite. Me pasa algo y tengo que destruir de algún modo para ver en qué, hasta qué grado de, digamos, de inmersión tenía en esos temas del libro, porque el libro es años de libro, y destruyo el planeta de un rayo aquí o de una cosa así. O sea, lo arruiné todo. Mi planeta tiene un cascarón, lo destruí. Las chicas se quedaron solas en el satélite y me mandaron que destruyera el planeta que tenía algunos hombres como yo. Esa es la historia. Por eso Órbigo significa algo para mí. Si no significara nada, no lo hubiera puesto. Por eso lo digo, Órbigo, porque a mí me suena algo así. Ahora, ¿qué pasa con el libro? Me dice, ¿sí es Lima? Claro que es Lima, porque esos 2 años los escribí de Lima. De pasar de bicicleta al malecón, de las amigas con las que salía, las enamoradas que tenía. Entonces, esos temas de Lima son Lima, pero el nombre no pone, el nombre no gusta mucho. Pero es Lima, es como lo que pusieron en el ámbito de los editores, Memorias de un ciudadano, ¿no? Entonces, claro, va de Lima, pero no solo de Lima. Ahora, si es una sociedad media snob, como dicen así, es una sociedad media hipócrita, media altanera, lo que fuera, pero es un poco el lado de la verdad hacia donde todos dirigimos nuestros esfuerzos. O sea, a uno le importa casi siempre ser la realización de la persona que uno llevó a imaginar que sería cuando sería adulto, ¿no? Entonces, básicamente estamos en pugna todos de llegar hacia nuestro máximo potencial. Ahora, Lima es una sociedad, o Órbigo en todo caso, llena de gente como es. Gente que quiere cumplir sus objetivos, gente que está detrás de sus cosas, gente que es un poco más, menos inocente, más culpable sería, ¿no? Por eso es que la gente parece más mala en Órbigo. Pero no es una ciudad del futuro, es una ciudad llena de aristocracia, llena de deseos, llena de movilidad, de negocios, de vida, de mundo. Y esa idea de una ciudad vista con perspectiva nos hace ver que Lima también es una sociedad hermosa y espectacular, maravillosa, pero en perspectiva se debe decir. Ahora, ese es el tema del libro, es Lima, claro, pero también puede ser Bogotá, puede ser Buenos Aires. Es una de las grandes capitales del mundo, ¿no? Y las grandes capitales tienen muchas de estas cosas: el caos, la deshumanización, la violencia y todo. Bien, tu siguiente libro, que en realidad es el primero que publicas, ¿de acuerdo?, es La rehabilitación de Cupido. ¿De acuerdo? Es un título atractivo, además. Cupido, todos lo saben, Cupido es un personaje de la mitología romana en todo caso, ¿no? Porque es el equivalente de Eros en la mitología griega, ¿no? No, es el hijo de Venus y Marte. Marte, que es el dios de la guerra, el dios romano de la guerra. Pero es curioso, porque Cupido es el dios del amor, pero es el hijo del dios de la guerra, ¿no? Exacto. Y hay una historia muy bonita de Cupido, ¿no? que cuenta la mitología, obviamente,
Cupido es este personaje que flechaba a las personas al azar para que pudieran enamorarse, ¿no? Tenía dos tipos de espadas, perdón, de lanzas además, de flechas. Una flecha que era dorada con plumas de paloma, ¿verdad? Que era la que daba precisamente el amor, que si te flechaba con esa espada, con esa flecha, uno podía caer perdidamente enamorado de la primera persona a la que tú veías, ¿no? Y la otra flecha era la flecha de plomo con plumas de búho. Me acuerdo que si te flechaba con esa flecha, tú caías en el odio y la indiferencia total, ¿no? Entonces ahí está toda una historia y que tiene que ver inclusive con algunos términos que ahora usamos, porque Eros conoce a Psique, que era una princesa humana, por supuesto, de la que él se enamora. Pero Psique quiere decir alma, es donde nace la palabra justamente psicología, ¿no? De la psique. Entonces ella representaba el alma, y él se enamora de ella y se da cuenta que el amor no puede existir sin el alma, ¿verdad? El alma es eso que nos empuja, que nos alienta, que nos anima. Pero ¿qué pasa? Que ellos dos no pueden mirarse, siempre están en la oscuridad, no pueden verse a la cara el uno al otro. Pero en un momento determinado sí que, discúlpame Javier, perdón, Juan Carlos, que hago un pequeño preámbulo para la presentación de tu libro, ¿de acuerdo? Entonces, Cupido y Psique están juntos siempre en la visita a la tierra, pero nunca pueden verse a los ojos, nunca saben cómo es el uno al otro. Y ahí está la metáfora de que para el amor el físico no importa, ¿de acuerdo? Lo que importa es pues, lo que uno crea, ¿de acuerdo? De todo ello, ¿no? Entonces, adelante, estamos en un evento cultural, estamos hablando de libros, así que no vayan a pensar que somos una religión católica. Sí, porque la gente cree que somos evangélicos y esa cuestión. Bueno, entonces, ¿qué pasa? En un momento determinado, Psique prende una vela y logra ver a Cupido. Y Cupido le dice, esto de no verse además era un acuerdo que ellos habían tenido. Le dice, ha roto la confianza que había entre nosotros. Y pues sí, Cupido se va y sí que se queda en la tierra. Entonces ahí está lo metafórico de que para el amor se necesita confianza también. Si no hay confianza no puede haber amor. Entonces Cupido se va y bueno, Cupido, Venus trata de hacer que se olvide de Psique, pero él sigue llamando. Y Psique quiere recuperar el amor de Cupido, así que ella va a buscar a Venus y le pide que hable con Cupido, ¿no? Sabes que tú eres su mamá, así que yo quiero estar con él, no sé, pero Venus le dice así que le pone 5 trabajos difíciles que ella tiene que hacer. No lo recuerdo la verdad cuáles son los 5, pero uno de ellos es en el que la condenan a ella a dormir eternamente, ¿no? La mandan hacia, en este caso sería el dios Plutón, que es el dios de la muerte de los romanos, que sería Hades en la mitología griega. Es una combinación de lo mismo, pues. Solo cambian los nombres, ¿no? Pero entonces Cupido baja y va a rescatarla finalmente, por el amor que sentía, decide rescatarla a ella del inframundo de Plutón, y la rescata y terminan ambos estando juntos, ¿no? Pero el hecho de que por eso se representa a Cupido siempre en dado, porque dice que el amor pues, no ve los defectos ni nada, ve lo que quieres ver, ¿te das cuenta? Tú ves lo que tú quieres ver, y Cupido cuando lanza sus flechas para enamorar a las personas lo hace al azar, tampoco es que te elige a ti, tú Javier vas a estar con María, ¿de acuerdo? Porque yo quiero que así sea. No, es al azar, porque le cae, ¿no? Así es el amor. Entonces esa es digamos de alguna manera, una pequeña introducción que parte de la mitología, además, que está ahí, el equivalente de la mitología romana, la mitología griega, que es casi la misma cosa, con nombres de dioses distintos, ¿no? Eros en los griegos y Cupido en el caso de los romanos. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que esta es la introducción para presentar la rehabilitación de Cupido. Ahora, para rehabilitar a alguien, esta persona ha tenido que estar mal, ha tenido que estar en algún problema, ¿de acuerdo? Porque yo me rehabilito porque he tenido algún problema, ya sea mental o físico, qué sé yo. Ahora, yo no sé qué problema puede haber estado metido Cupido para que necesite ser rehabilitado. ¿De acuerdo? Así que vamos por ahí acerca del título primero. Con palabras, no ha habido un análisis tan profundo de mi parte para conocer Cupido, y le quiero pedir disculpas a Ángel, a los que están enamorados con la historia de Cupido. Yo lo puse nada porque Cupido era un tipo genial que se le pasaba enamorando gente al azar, como dices, ¿no? Pero más allá del estudio de la mitología griega, ¿no? Romana, ha venido después. La mitología está hecha para no encubrir cosas, para mostrar tipos de personalidades, tipos de fenómenos, tipos de paradigmas
tipos de criterios de vida que tiene la gente común en la vida, todos. Por ejemplo, el criterio de Cupido, ¿cuál sería? Es otro tema de otro libro, por ahí lo dejo. Ahora, ¿qué pasa con el libro? La rehabilitación de Cupido es el nombre de un relato de los 15 que están ahí. ¿Por qué Cupido tiene el nombre, tiene el honor, digamos, de ser el título de un libro de relatos que además tiene 14 relatos más? Hay un relato que se llama Sorpresas te da la vida, Amigos con Derecho, ¿no? Y hay otro relato que se llama La rehabilitación de Cupido. ¿Y por qué ese cuento tiene, digamos, el honor, como decía, de ser el título de todo un libro de relatos, con 14 cuentos más? La respuesta es bien simple. Ese es el título que le puse a un amorío mío que me hizo decidir por fin que no me iba a casar. Yo tuve una novia argentina, una novia en Buenos Aires, y me fui a noviar con ella a Buenos Aires, a vivir. ¿Y qué pasó? Me fue mal, me llené de angustia, de ansiedad, vivir solo nunca me gustó, tuve que alojarme a un hostel, tuve que trabajar en una fábrica, y me puse tan mal que le dije a mi papá: oye, ¿tú crees que puedan mandarme un poco más de plata? Porque ya renuncié al trabajo, le dije. Me dijo que no. Me dice: si quieres venir o hacer cualquier cosa, vente. No te voy a mandar un peso, me dijo. Un peso, te voy a mandar, nada. Y me regresé a Lima. La novia me votó a las 2 semanas, me votó para siempre. Yo pensé que el criterio para escribirlo era demasiado joven, porque eso me pasó en el 2012. En el 2015 es que escribo los 15 relatos de Cupido. Los 15 relatos. Y en ese momento ya la historia había madurado, ya había pasado bastantes años, ya la había, no superado, había estado con más chicas incluso después de ella. Y de eso va el libro. El libro es un recuento, una especie de bitácora entre ficcional y memorística sobre las experiencias de todas las relaciones amorosas que puedo haber tenido en la vida. Son 15 relatos. Pero hay algunos que son medio ficcionales en otras cosas. No hay nombres, no hay nada parecido, todo está cambiado completamente. Pero son historias como de bitácora, son como experiencias medio ficcionales, de autoficción, cosas así. Pero ¿cuál es el criterio de lo gracioso del libro conjunto de la rehabilitación de Cupido? Los personajes hombres, los chicos, a las mujeres que seducen o que enamoran, son como tipos que saben mucho de psicología femenina, por ejemplo. La sacan de su mundo. La chica tiene 1000 problemas en su casa, sus amigas son unas onzas, los hombres están detrás de ella por cosas que ella no entiende, no entiende nada, simplemente es una chica mansia, y el tipo le hace sentir bien, le dice que es la chica más linda del mundo, que los problemas que tienen solución, porque efectivamente tienen solución. Y se los ha contado, es un tipo más experimentado, es un tipo más mundano, es un tipo que tiene incluso criterios de manuales que ha leído sobre psicología. Y les enamora, los personajes masculinos se enamoran a sus presas. Y lo gracioso del libro es que se nota que los criterios del chico con los que enamora a las chicas son reales porque se sienten, se pueden palpar. Ahora, es un libro cómico también gracioso porque los hombres, no en todos los relatos, tienen éxito con las mujeres. En un par de relatos solo son los que están atrás de las chicas y que no consiguen nada, salvo que una amistad o lo que fuera, ¿no? Y esos hombres son graciosos porque no por lo que dicen, sino por lo que callan. Son como, su psicología es como la de un perrito. Lo único que quiere es ir a por eso, pero no entiende razones. Le dicen, no le dicen. El tipo, pero mira esto, que no sé qué, es así atrás, atrás. Es gracioso el libro, es romántico también. Claro, hay chicas que lo disfrutan mucho, ¿no? Ahora, la rehabilitación de Cupido tiene que ver con eso. Pero la metodología, claro, yo no voy a entender un poco más abusivo, ¿no? Son los últimos estudios de por qué la metodología existe, o sea, existía en ese momento. Trataban de probar cosas. Por ejemplo, el mito de Sísifo, para volver a lo que dijiste, me pareció súper interesante, lo de Cupido. Yo he entendido el mito de Sísifo. Sísifo era un rey humano que tenía problemas con los dioses. Los dioses le decían: Sísifo, estás actuando mal, le decían. Puedes pensar lo que sea, pero desde este momento vas a quedar aprisionado digamos, con unas cadenas y vas a ponerte en la puerta del Hades aprisionado. Y Sísifo decía: bueno, me la puedo quitar, y se quitaba las cadenas. Decía: oye, ¿qué eres torpe lo que estás haciendo? Le decían los dioses. O sea, le decían: Sísifo era humano. Le decían: me estás empezando a inquietar, me estás empezando a molestar. Le decían a Sísifo. Y Sísifo se hacía siempre infantil.
el engreído, ¿no? Ese era Sísifo, un niñito era. Y los dioses estaban hasta el copete de Sísifo. Y lo condenan a algo, le dicen, eres gracioso, le dicen. Y lo condenan a algo. Sísifo tuvo que hacer, hasta la actualidad sería, ese es el mito de Sísifo. Sísifo tiene que empujar una piedra pesada por una cuesta hasta arriba. Es una piedra, está condenado a hacerlo por toda la eternidad porque Sísifo se metió con los dioses. Y ahí viene el dilema. ¿Quiénes son los Sísifos en la tierra? Los Sísifos son los que se meten con los dioses. O sea, hay un hombre muy grande, muy culto, muy poderoso que tiene un niñito y le quiere hacer monerías. Ese hombre no escatima en recursos y lo elimina. Porque no le importa nada, no le importa un pepino porque es un dios, algo así sería. Pero hay Sísifos. Entonces, la idea del mito de Sísifo es un hombre que tiene que subir la piedra hasta arriba y cuando la tiene arriba, la piedra se cae otra vez. Y otra vez tiene que subirla. Y todo el tiempo va a hacer lo mismo, va a tratar de ser un hombre cuando en realidad es un niño. Y de eso van los mitos de la mitología griega, tratan de probar cosas, de entender qué tipos de personas, ¿no? Por ejemplo, el mito de Zeus dice que es un golfo Zeus, porque ha tenido hijos por todos lados. Zeus es la clase de persona poderosa que no contempla nada y se mete como quiere meterse. Tiene recursos ilimitados y hace lo que quiere. Zeus serían los hombres poderosos y mujeriegos, ¿no? Sean mujeriegos y seductores, como sea. Y Sísifo, en cambio, es un humano condenado a irse de la vida superior por meterse con los dioses, por ser tan quejoso, tan infantil. Y de eso van los mitos. Lo de Cupido no lo he estudiado muy bien, pero sería interesante estudiarlo. Juan Carlos, muy bien, sí. Los mitos creo que es cierto, ¿no? Explicaban de alguna manera la naturaleza y la conducta humana también, ¿no? En el caso de Sísifo me parece sumamente interesante el mito porque además eso lo usa Albert Camus para hacer su ensayo conocido como el mito de Sísifo. Sí. Claro que lo usa para hablar sobre el absurdo, ¿no? Porque es absurdo empujar una piedra, que llegar a la cima, volver a estar todo el día haciendo eso. Claro. También. Ya podría haber. Bien, y en el caso de Cupido hay otra partecita más interesante que me había olvidado. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que cuando vemos a Cupido es un bebé, no es un niño. Es representado por un niño, y siempre es un niño. Pero no solo el Sísifo no crece, no crece. Pero ¿qué pasa? Según la mitología dicen que el Sísifo estaba condenado a ser un bebé, ser un niño, porque el amor es inocencia pura, el amor es puro, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Cuando Sísifo, Venus tiene otro hijo que se llama, la madre de Cupido, ¿no? Tiene otro hijo. Perdón, sí, Cupido, no sé si. Entonces, Cupido tiene un hermano que es Anteros. ¿Y qué pasa? Cuando Cupido está cerca de Anteros, él crece y se convierte en un joven. Pero cuando Anteros se aleja, él vuelve a ser niño. Y según la mitología, dicen que Anteros representa la pasión. Entonces la pasión es algo mucho más grande. Pero claro, va acompañada del amor. Pero ¿por qué cuando Cupido se acerca a Anteros, que es la pasión, crece? Porque ya la pasión deja de ser pura. Ya no es el amor. El amor es puro, la pasión es algo que va mucho más allá. ¿De acuerdo? Y es más, se dice que Cupido y Psique, que es la princesa humana con la que él se compromete, se casa, tienen una hija que se llama Voluptes. Y de esa palabrita Voluptes nace la palabra voluptuosidad. ¿Y qué significa voluptes o voluptuosidad? Significa placer. ¿De acuerdo? Entonces todo eso es una metáfora de lo que es el amor, el placer, la confianza, ¿no? Todo lo que representa la conducta humana del amor. Entonces eso sí es lo que representaba de alguna manera. Exactamente. Los mitos querían explicarlo todo. Exactamente. Bien, Juan Carlos, ahora como para ir cerrando ya el día de hoy, cuéntame acerca de ti personalmente, ¿no? Estos son tus dos libros que tú ya has publicado, estás trabajando en uno nuevo, y ¿por qué te has decidido a escribir poesía, ¿no? Si bien es cierto, los narradores también suelen escribir poesía, pero siempre hay un género que nos atrae más. En el caso tuyo, es más la poesía o es más la narrativa, ¿y por qué en todo caso? La mitología me parece bien. Si pueden, estudienlo en el internet, también pongan en YouTube la historia de mitología griega, pero hay dibujitos animados que lo explican muy divertido.
Y eso es lo que, eso podría ser la antesala a la respuesta que me das. Yo paso mucho tiempo estudiando, pero a comparación de cómo lo hacían antes, que eran bibliotecas, libros, anaqueles, ¿no? Yo estudio cosas en YouTube, un montón de cosas, un montón de cosas. No solo las cosas de todo el día. La mitología, quién fue Camus, algún tipo de tema eventual de negocios o qué sé yo, no sé. Hay una suerte de criterio que a uno le puede llevar a creer que de tanto estudio uno necesita sacarse cosas para entender de qué van, de qué iban. Ahora, estos poemas, de los tres que acabo de leer hace un ratito, los poemas van de esto. Hay como el ejercicio de la soledad, donde estamos a veces en el estudio, algunos con libros, algunos con videos, otros con canciones, ¿no? Porque la música también se estudia, porque las letras son historias cortas, son como pequeños cuentos. Empiezan, cuentan por qué le duele el amor, qué decisión tomó y cuál es el final, sería qué decidió al final. La canción tiene un comienzo, una introducción, incluso la música trata de evocar emociones, sentimientos y hace entender, por ejemplo, el tema de Nirvana, por ejemplo, es olor a juventud. Es como eso, que se pueden decir un olor a juventud, un año loco, ¿no? Los años locos de la adolescencia, por ejemplo. Eso ya es una historia corta. Ahora, lo que estudio también son historias cortas, lo de la mitología. Pero en ese momento, así como se me dio el criterio de Órbigo, el título del satélite, los poemas también se escriben como si fuera un tributo a algo. Yo ya, ok, estoy tranquilo. A veces estoy estudiando, estoy en el estudio bien, hasta que estudio en la computadora, qué sé yo. Ahora, voy a hacer un poema tal porque tengo que ponerme al tanto de algo que ha pasado. Tengo que ponerme al tanto de algo parecido a como un pacto, ¿no? O sea, si hay alguien que te cuenta cosas en el susurro del silencio, por ejemplo, que dice algo parecido a que dice algo como te apuesta a pensar dónde vas a tener que tomar tu luz para ir a tu casa. A veces me pasan esas cosas en el estudio. Me pongo en un juego de roles y empiezo a preguntarme a mí mismo para tener contacto con mi inconsciente. Y me pregunto cosas y me respondo, que es como un soliloquio, un ejercicio de conversación. Es un ejercicio de conversación que puede ser también personal, para no llamar ya algo parecido a creativo, la musa, ¿no? Para que sea otro tipo de definición de lo que puede ser también la inspiración. Un soliloquio es una conversación con uno mismo también, y es de lo más inteligente, de lo más cuerdo, de lo más prudente, de lo más sensato también, porque hablar solo significa ser listo, no significa estar loco, significa ser más inteligente que el resto. Entonces, el poema va a eso, a una especie de musa inconsistente, etérea, una especie de cántico de sirena, una musa. Los poemas que están escritos acá están dirigidos a la materialización de un fenómeno etéreo, como lo que uno hace cuando está en el estudio, tranquilo, soleado, hablando en silencio con sus cosas, ¿no? su mundo, su vida. Y las musas son así también, a veces aparecen en uno de los estudios esto vi que Tesla tenía inspiración divina. O sea, él lo dijo, pero cuando Tesla lo dijo tenía 70 años, creo, o 80. Y decía que él escuchaba cosas que ángeles, no sé si lo dicen, él escuchaba gente que le recitaba qué tenía que hacer en sus técnicas constructivas de circuitos y cosas así. Lo escuchaba y tenía que apuntarlo, no sé lo que es decir. Me decía qué hacer y lo apuntaba y lo dejaba ahí, me iba a dormir. El día siguiente me iba al estudio o a la oficina o al taller y tenía que hacer que esas cosas funcionaran. Y eso es lo que dice Tesla. ¿Tesla quién fue? Probablemente dicen que el sistema de electricidad actual del mundo lo hizo Tesla. Es como un científico que logró articular un sistema eléctrico que llenara de luz y electricidad a todas las ciudades del planeta. Porque ahora, una ciudad que es ciudad tiene electricidad de forma muy fácil. Pero antes de Tesla, la gente creo que tenía que prender los faroles con vela, porque no había tales cosas como los focos, los vatios, no sabíamos de qué eran esos. Entonces, si Tesla recibe inspiración divina, según como lo dice, un poeta o un músico o un escritor recibe también inspiración de musas, por gente etérea, ¿no? Claro, no lo decimos directamente, pero en este caso
no tenemos más tiempo de enfrente, te lo digo, ¿no? Porque estos poemas están hechos para eso. Y lo justifico así, yo, ya, listo. A veces me pongo a pensar, de repente por eso se me a veces me ponen ficciones ahí medias raras. Me pongo a pensar, ¿no? Es como si quiera me está soplando cosas, algo así. Pero va de eso, puede verlo como una genialidad o como algo parecido a esto, lo tengo que apuntar por si acaso para no ir al psiquiatra, ¿no? Porque los psiquiatras les sacan plata de la nada. Y esto puede bajar de eso. O sea, es como un ejercicio donde te voy a escribir sobre ti. Y dices, la chica no la has conocido. Pero vaya que sí la conoces también a vez. Bueno, ya lo hemos dado cuenta. El rehabilitado no era Cupido, sino el autor que era el rehabilitado. Y segundo, creo que puede ser una segunda parte del video. Y tercero, vamos a despedir a Juan Carlos con un fuerte aplauso. De acuerdo. Y cuarto, me estaba olvidando que hay que hacer un anuncio. De acuerdo, así que vamos a invitar brevemente a la señora Luz. Por favor, señora Luz, si puede acercarse. No te vayas por ella, la señora Luz va a sentar aquí como el brazo. Pase usted. La señora Luz es dirigente social de aquí de la comunidad, de aquí de la zona de... Bueno, ella no va a explicar exactamente, ¿de acuerdo? Pero está aquí con nosotros porque este fin de semana va a haber una actividad muy bonita, muy atractiva, muy interesante y además muy importante porque es necesaria en lo que es esta zona. ¿De acuerdo? Hay una escuela social que se va a crear conjuntamente con la profesora Miriam Araníbar, que lamentablemente el día de hoy no ha podido venir, pero una de las que está, digamos, al frente de la señora Luz, debido a que ella es dirigente social y presidenta de la Asociación de Vivienda aquí de la comunidad. ¿No? Así, cuéntanos usted, por favor, señora Luz. Bueno, buenas noches a todos. En principio quiero agradecer a Javier y a Ángel, ¿no? A través de la revista La Voz Ausente y Javimar. Gracias a ellos yo pude conocer a la profesora Miriam Araníbar. Ella es la directora de la Escuela Solidaria que se va a abrir, va a dar su, ¿cómo se llama? Su inauguración este sábado 18 en nuestro local comunal. Yo pertenezco a la Junta Directiva del Asentamiento Humano Municipal número 2. Estamos muy contentos porque ya inician los talleres, ya damos inicio. Talleres educativos para niños. La profesora en su proyecto inicial da este tipo de talleres de forma solidaria con profesores muy comprometidos con la educación de los niños. Ya ella me había mencionado que tenía dos proyectos que los ha ido desarrollando en Independencia. A mí me agradó bastante. Yo también estaba en búsqueda de una persona que desarrolle este tipo de talleres o de profesionales que quieran brindar de repente sus capacidades, lo que ellos han estudiado y poder volcarlo hacia los niños que necesitan, como se dice, ¿no? Como yo pertenezco a un asentamiento humano, tomé ese proyecto y estoy nuevamente, lo repito, muy agradecida, ¿no? Con la profesora Miriam, con Javier, con Ángel, quienes me brindaron la oportunidad de realizar este taller. Entonces, a los vecinos de la comunidad, especialmente los del asentamiento municipal número 2, quiero agradecerles también a los padres comprometidos, invitarlos para este sábado a las 10 de la mañana en nuestro local comunal, la avenida Camino Real, Manzana E, lote 41. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señora Luz, de acuerdo. Bien, creo que ese es uno de los, no sé si llamarlo así, gracias a los miembros culturales conocimos a la señora Luz y gracias a ella se está realizando, ya, se está haciendo realidad este proyecto que nació aquí de alguna manera, con Miriam, que siempre asiste a esta actividad, se ha logrado concretar. Así que de verdad nos alegra mucho y que espacios como este, porque para eso se hacen los espacios culturales, no solamente, claro, para, por supuesto, venir acá y presentar libros y hablar un poco de literatura, de filosofía, de arte, es importantísimo, pero también para esa teoría llevarla a la práctica, ¿no? Llevarla a la realidad. Yo creo que este es un ejemplo de ello, esta nueva escuela social que se está abriendo y que este sábado se va a estar inaugurando, y seguramente vamos a ir ahí a transmitir en vivo también la actividad para que todo el mundo sepa que se está llevando a cabo eso.
esta acción, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, Juan Carlos, te agradezco una vez más y el próximo miércoles lo más probable es que la actividad no sea aquí. Esto, de repente el próximo miércoles vamos a trasladarnos y vamos a conversar a través de la plataforma de La Voz Ausente, le vamos a informar, porque vamos a hacer de repente un recital con algunos compañeros que han venido de Puno, ¿de acuerdo? Ustedes saben que de Puno han venido muchos compañeros que están aquí en Lima, que se están quedando en una zona en específico, y vamos a ir allá, vamos a trasladar y vamos a hacer un recital ahí. ¿De acuerdo? Porque al margen de las diferencias que podamos tener como artistas, como poetas, como escritores, como personas en general, como seres humanos, al margen de cualquier diferencia que podamos tener ideológica, inclusive política, al margen de ello, lo que uno no puede dejar de lado es precisamente lo que hemos estado hablando hace un rato, el acto humano de solidarizarnos, de darle la mano a la otra persona, ¿de acuerdo? Y de hacer el bien, porque para eso estamos aquí. La poesía, si bien es cierto, es bonita en los libros y leerla y todo lo demás, pero si eso no se practica, si esa solidaridad, si esa humanidad, si esa sensibilidad que significa la poesía no se practica, entonces solamente somos teóricos y poetas de escritores, ¿no? Así que hay que llevarlo a la acción. Entonces el otro miércoles vamos a trasladarnos donde están los compañeros de público, vamos a estar ahí con ellos para que sepan que no están solos y que también son el Perú, ¿no? Porque el Perú es Puno y es todo las 25 regiones que conforman este país. Así que muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles de manera presencial en el lugar que ya estaremos informando y de manera virtual a través de la plataforma de La Voz. ¿De acuerdo? Gracias.